La renta básica universal es algo de lo que todo el mundo habla desde que los apasionados por la tecnología empezaron a decir que la próxima generación de IA hará que todo el mundo sea inútil, excepto ellos, por lo visto. Hablando en serio, lo cierto es que la IA perturbará muchos puestos de trabajo existentes. Esto plantea la cuestión de qué se necesita para minimizar esta perturbación, al menos hasta que llegue la próxima generación de empleos. Hoy examinaremos de cerca una solución controvertida: garantizar una cantidad mínima de dinero a cada persona cada mes. Como puedes imaginar, esta aparente solución puede crear problemas mucho mayores y puede que ni siquiera sea necesaria. Permanece atento. Lo creas o no, la idea de una renta básica universal o RBU es muy moderna. Aunque el concepto de dar una cantidad mínima de dinero a cada persona existe desde hace miles de años, parece que solo se había debatido en el contexto de la delincuencia: dar dinero a la gente para que deje de robar. La razón de ello era probablemente el castigo corporal. Los delitos menores, como el robo, a menudo hacían que el ladrón perdiera una extremidad o la vida. Esto resulta un poco excesivo para algunos filósofos que intentaban encontrar formas de reducir la delincuencia en lugar de desafiar la norma de utilizar la mutilación y el asesinato como solución definitiva. Como dato curioso, no es la pobreza la que causa la delincuencia, sino la pobreza relativa. Cuanto mayor es la diferencia de riqueza, mayor es la delincuencia. Pero ese es un tema para otra ocasión. En cualquier caso, hasta el siglo XVIII no se empezó a hablar de la RBU en el contexto del apoyo a las personas debido a cambios en la economía. Esto no es sorprendente, dado que fue entonces cuando se produjo la primera revolución industrial. Fue la primera vez que los puestos de trabajo se vieron alterados por la tecnología a gran escala. Esta tecnología consistía en nuevas máquinas y procesos de fabricación que podían hacer el trabajo de decenas de personas con un solo operario, sobre todo en sectores como la agricultura. Como referencia, la mayoría de la gente trabajaba en la agricultura antes de la primera revolución industrial, así que se trataba de un aspecto bastante importante. La alteración de los puestos de trabajo existentes se aceleró en el siglo XIX durante la Segunda Revolución Industrial, que básicamente añadió elementos como la electricidad y la química a los procesos de fabricación de la Primera Revolución Industrial. En el siglo XX, los debates en torno a la RBU fueron cada vez más habituales. El motivo no fue otro que el creciente número de personas cuyos puestos de trabajo se veían alterados por la tecnología. La salvedad a tener en cuenta está en que, como la mayoría de estas tecnologías eran físicas e implicaban el manejo de maquinaria, a la mayoría de la gente le resultó bastante fácil encontrar un nuevo empleo en los nuevos sectores de la industria. El resultado fue que los debates en torno a la RBU nunca se materializaron realmente en políticas, simplemente porque los trastornos laborales no eran tan grandes. Algo parecido ocurrió con la tercera revolución industrial, que comenzó a finales del siglo XX y que consistió en esencia en añadir ordenadores e Internet a la mezcla existente. Esta transición tampoco fue muy perturbadora para el mercado laboral. La gente simplemente pasó de trabajar con una máquina a trabajar con ordenadores que controlaban las máquinas. Y como la economía crecía tanto gracias al auge demográfico de la posguerra, se generaron muchos puestos de trabajo nuevos. No obstante, desde principios del siglo XXI, la gente ha empezado a preguntarse si la próxima revolución industrial podría ser la que finalmente perturbe el mercado laboral. El motivo es que durante las 2 últimas décadas se han producido avances significativos en la inteligencia artificial, la robótica y la edición genética. Lógicamente, si juntas estos ingredientes, teóricamente será posible sustituir la necesidad de humanos en la cadena de trabajo existente. Así pues, en lugar de tener a un humano trabajando con un ordenador que controla una máquina, tendrías a una especie de inteligencia artificial trabajando en el ordenador. En otras palabras, la próxima revolución industrial podría eliminar por completo a los humanos de la ecuación.
Obviamente se hace referencia a esta próxima revolución industrial como la cuarta revolución industrial y ha habido muchos debates sobre si ha comenzado y en qué consiste. Como ya sabréis, Klaus Schwab, el ahora expresidente del Foro Económico Mundial, es o era quien dirige esta revolución. Para quienes no estén familiarizados, el Foro Económico Mundial o FEM está formado por las personas e instituciones más poderosas del mundo, desde presidentes de países a directivos de megacorporaciones. La versión del FEM de la cuarta revolución industrial consiste en sustituirnos a nosotros, la plebe, por androides perfectamente obedientes. Esto hace que la versión del FEM de la cuarta revolución industrial sea intrínsecamente antihumana, pero ese es también un tema para otra ocasión. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta, suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Independientemente de lo que entidades como el FEM quieran que sea la cuarta revolución industrial, lo cierto es que está llegando en alguna medida. El motivo es que la inteligencia artificial, la robótica y la edición genética seguirán evolucionando y esto acabará trastornando la economía junto con nuestros puestos de trabajo. Esto ha hecho de la RBU un tema candente durante los últimos años y parece que el hype o el horror comenzó en 2019 cuando el candidato presidencial demócrata Andrew Yang prometió introducir la RBU si era elegido en 2020. Este dividendo de la libertad entregaría $1.000 a cada adulto de los Estados Unidos cada mes sin exigirle nada a cambio. Con más de 260 millones de adultos en este país, esto costaría más de 260.000 millones de dólares al mes, lo que totalizaría más de 3.1 billones de dólares al año. A primera vista, parece imposible que este tipo de programa pueda funcionar. No obstante, si se examina más detenidamente, la propuesta de RBU de Andrew tenía un sorprendente sentido. Esta propuesta se basaba parcialmente en un programa de RBU existente en Alaska desde la década de 1970. El Fondo Permanente de Alaska toma una parte de los beneficios obtenidos por las empresas petroleras del estado y lo reparte entre todos los habitantes de Alaska una vez al año. El pago del año pasado fue de unos $1.500. El razonamiento de Andrew era que las grandes empresas tecnológicas son las nuevas grandes empresas petroleras y que los datos son el nuevo petróleo. Como tal, su propuesta de RBU podría y debería ser pagada por estas grandes empresas tecnológicas. Esto tiene más sentido de lo que puedas pensar porque estas empresas están acumulando cantidades increíbles de dinero en efectivo. A finales del año pasado, una docena de empresas tecnológicas tenían colectivamente más de $1 billón en efectivo en sus balances. Esta enorme pila de dinero es consecuencia del hecho de que la mayoría de las empresas tecnológicas obtienen increíbles cantidades de ingresos, pero tienen gastos mínimos. También, supuestamente, pagan muy pocos impuestos. Por suerte o por desgracia, este montón de billones de dólares solo bastaría para mantener el programa de dividendos de la libertad de Andrew durante unos meses, y eso suponiendo que todo ello se grabara de alguna manera. Aún así, pone de relieve el hecho de que un grupo muy reducido de personas está cosechando la mayor parte de los beneficios de la tecnología. Además, subraya el hecho de que este grupo va a ser aún más pequeño y aún más rico a medida que continúe el avance tecnológico. Curiosamente, esto es algo que Sam Altman, el CEO de OpenAI, lleva años diciendo y por eso ha apoyado la RBU como una posible solución. Lo curioso del planteamiento de Sam sobre la RBU es que cree que podría pagarse creando una IA capaz de generar beneficios, ya sea mediante el trading o de otro modo, y compartiéndolos después con todo el mundo. Aunque siendo realistas, quien quiera que desarrolle esta IA probablemente se quedaría esos beneficios para sí mismo. Es decir, eso es literalmente lo que ha estado ocurriendo con todo este asunto de la IA hasta ahora. Si te paras a pensarlo, la única forma para que funcione la idea de la IA trader de Sam sería que hubiera una IA propiedad de la comunidad o del Estado que genere beneficios y que luego los compartiera respectivamente con la comunidad o los ciudadanos.
En realidad, esto no dista mucho de los fondos soberanos de algunos países como Noruega. Si ese término no te resulta familiar, algunos gobiernos llevaron el modelo de Alaska al siguiente nivel, utilizando los impuestos y los ingresos de las empresas estatales para invertir en activos productivos a lo largo de los años. El resultado es que estos gobiernos disponen de billones de dólares de reservas para apoyar financieramente a sus ciudadanos en caso necesario. Aunque dar a la IA el poder de jugar con este dinero está descartado por el momento, demuestra que es posible financiar un programa como la RBU sin quebrar la banca de los gobiernos ni aplastar la competencia empresarial. Más adelante volveremos al tema de si la RBU es necesaria. Por ahora, imaginemos que hay una forma de hacer que las matemáticas funcionen. Supongamos que hay una forma de pagar un programa de RBU del tipo del dividendo de la libertad sin gravar a las grandes empresas tecnológicas ni llevar al gobierno a la bancarrota a base de endeudarse por valor de billones. En realidad, la RBU podría empeorar las tendencias actuales de la riqueza. Concretamente, podría provocar una concentración aún mayor de la riqueza en aún menos manos. En última instancia, esto depende de lo que se haga con el dinero que se reparta. Si la mayor parte se gasta en artículos como teléfonos móviles y similares, esto solo haría que las grandes empresas tecnológicas fueran aún más grandes de lo que son ahora. En el otro extremo, si la mayor parte del dinero de la RBU se utiliza para pagar deudas, entonces podría provocar paradójicamente deflación. Esto depende fundamentalmente de cómo se financie la RBU. Si se saca de los impuestos, entonces provocaría de hecho deflación, ya que el dinero redistribuido se destinaría a pagar deudas. Como dato curioso, cuando se paga la deuda se destruye dinero y cuando el suministro de dinero disminuye, el poder adquisitivo de ese dinero aumenta, lo que significa que los bienes y servicios son más baratos y la vida más asequible. En teoría, esto es algo bueno y probablemente debería ser el objetivo final de cualquier programa de RBU. El problema es que en la práctica es algo muy malo porque esta deflación encarecería las deudas. A su vez, esto provocaría el impago de todas las personas e instituciones poderosas que asumieron billones de dólares de deuda, obligándolas a vender los activos que compraron con todo ese dinero prestado. Se puede decir con seguridad que no permitirán que esto ocurra, de ahí que la deflación sea mala y la inflación sea intrínsecamente buena, o eso nos dicen. Pero todo esto supone que la RBU se pagaría con impuestos y se gastaría en pagar las deudas existentes. Si la RBU se paga mediante la impresión de dinero y se gasta en productos y servicios proporcionados por las megacorporaciones, se convierte en otro método de canalizar el dinero de los pobres y la clase media hacia los ricos. Es de suponer que esa es la razón por la que hay tantos multimillonarios a favor de la RBU. Saben que no tendrán que pagarla, saben dónde se gastará ese dinero y saben que eso significa que se harán más ricos. No obstante, al mismo tiempo, algunos parecen ser conscientes de la posibilidad de que la RBU pueda, paradójicamente, hacer que disminuyan sus beneficios. Esto se debe a los efectos que podría tener sobre la productividad y aquí es donde la situación se pone realmente interesante. Como algunos sabréis, ha habido docenas de proyectos piloto de RBU a lo largo de los años y como la mayoría de vosotros también sabréis, los cheques de estímulo repartidos durante la pandemia eran prácticamente una forma de RBU en sí mismos. Naturalmente, la mayoría de los proyectos piloto de RBU se han centrado en las comunidades más pobres. Resulta que 2 proyectos piloto de RBU de 3 años de duración publicaron sus resultados en julio. Uno lo llevó a cabo una empresa de investigación respaldada por el propio Sam Altman. El otro fue realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización sin ánimo de lucro. Lo interesante es que ambos experimentos arrojaron la misma conclusión clave. Cuando las personas más pobres reciben ingresos adicionales incondicionales, utilizan ese dinero añadido para trabajar menos. Dicho de otro modo, utilizan ese dinero extra para comprar tiempo. Son buenas noticias para el beneficiario de la RBU, pero malas para la productividad económica general. Y lo que es más importante, este fenómeno podría hacer fracasar la RBU.
El motivo es que si la productividad económica disminuye debido a que la gente recibe una RBU, al gobierno le resultará más difícil obtener los impuestos que necesite para pagar esta RBU, tanto de los empresarios como de los empleados. Esto le obligaría a imprimir dinero y, como todos sabemos, imprimir dinero provoca inflación. El panorama cambia un poco si ampliamos esta RBU a la población general. Mientras que los pobres utilizaron el estímulo de la pandemia para permitirse lo estrictamente necesario, parece que más de la mitad de la clase media utilizó sus estímulos para pagar deudas y el resto lo gastó en bienes y servicios. No hay más que ver la subida de las ventas minoristas debido a la pandemia para comprobarlo. Mientras tanto, los ricos parecen haber utilizado la mayor parte de este dinero para invertir en activos. Aunque algunas personas de clase media y baja hicieron lo mismo, no supuso una diferencia tan importante como se anunciaba. La propiedad directa de acciones individuales es una forma de medirlo. Solo aumentó del 15 al 21% durante la pandemia. Puede que alguno de vosotros también recordéis que hicimos un vídeo sobre cuánto dinero de estímulo se destinó a las criptomonedas. Una pequeña parte de los 270.000 millones que se repartieron se destinó al mercado de las criptomonedas, unos 58 millones para ser exactos. Ni que decir tiene que no afectó mucho a los precios, pero vaya si lo hizo para bien. Bromas aparte, como toda esta RBU de facto durante la pandemia se pagó utilizando dinero impreso y como la mayor parte se gastó en bienes y servicios proporcionados por grandes marcas, dio lugar a niveles récord de inflación y a una concentración de la riqueza aún más extrema. No es un buen resultado. Lo que todo esto nos dice es que si alguna vez se introdujera una RBU, tendría que dirigirse a quienes la necesitan y hacerse de forma que no provoque un descenso de la productividad económica. La salvedad a tener en cuenta es que esto supone que la RBU será necesaria para adaptarse a la próxima revolución industrial. Puede que no sea así. La historia sugiere que lo único que ocurrirá es que se añadirá otro eslabón a la cadena de trabajo. Repasemos. La primera revolución industrial consistió en añadir máquinas a la mezcla. La segunda revolución industrial añadió máquinas más avanzadas a la mezcla. La tercera revolución industrial añadió ordenadores a la mezcla. Esto significa que es probable que la cuarta revolución industrial añada inteligencia artificial, robótica y edición genética a la mezcla de formas que aún no comprendemos del todo. Podría ser algo tan sencillo como que los humanos gestionaran equipos de androides para realizar determinadas tareas o incluso que los supervisaran mientras trabajan en piloto automático. Pero solo hay un problema. Incluso en este escenario optimista, un gran porcentaje de la población podría quedarse sin trabajo. El motivo es una verdad incómoda de la que casi nadie habla. No todo el mundo es inteligente y la ciencia existente sugiere que la inteligencia es mayoritariamente genética. Tómate un segundo para considerar que el ejército de los Estados Unidos se niega a alistar a nadie con un cociente intelectual inferior a 85, ya que no pueden encontrar ninguna tarea para ellos que no requiera supervisión constante. Esto sugiere que las personas con un cociente intelectual inferior a 85 tendrán dificultades para supervisar androides y similares. Esto supone el 15% de la población. Ten en cuenta que alrededor del 12.5% de la población de los Estados Unidos recibe subsidios alimentarios. Probablemente no sea una coincidencia. En términos de cifras absolutas, son decenas de millones de personas las que tendrán dificultades para encontrar trabajo a medida que los empleos se vuelvan más complejos. Aunque no lo creas, el mayor problema es que la población está disminuyendo. Además de que menos gente significa menos producción y consumo, menos gente significa también menos gente inteligente en general. Esto significa menos personas que puedan trabajar en la próxima generación de empleos. Por muy entretenido y aterrador que resulte pensar en robots que sustituyan a los humanos, probablemente no ocurra durante nuestra vida. Esto significa que la cuarta revolución industrial puede provocar simultáneamente que millones de personas pierdan su empleo y que haya millones de puestos vacantes que pocas personas tengan la capacidad cognitiva de ocupar. El lado positivo es que los avances en la edición genética podrían hacer posible aumentar la inteligencia.
Pero esto abriría simultáneamente la caja de Pandora de la ingeniería genética, una caja que hay quienes argumentan que ya se ha abierto. Por si te perdiste la noticia, en 2019 un científico chino fue detenido por intentar editar los genes de bebés para que fueran resistentes a enfermedades como el VIH. No es descabellado afirmar que ya se están produciendo niveles similares de edición genética en laboratorios secretos de todo el mundo. Son muchos los que afirman que ya hay clones humanos caminando entre nosotros. Sería una locura que la cuarta revolución industrial acabara siendo impulsada por la genética en lugar de por la IA y los robots. Y sin embargo, de algún modo, sería exponencialmente más sensato que la idea de que unos robots dotados de IA van a quitarnos todos nuestros trabajos. Además, probablemente sería exponencialmente más barato y fácil modificar genéticamente a los humanos actuales y futuros que crear un ejército de robots avanzados de IA desde cero. Como guinda del pastel, no habría necesidad de una RBU porque todo el mundo podría trabajar en cualquier empleo. El problema es que esto también sería exponencialmente más aterrador, ya que se desconocen las consecuencias a largo plazo de esta ingeniería genética. Por no hablar de la posibilidad de que pudiera ser utilizada por las élites para garantizar el control total de la población a nivel genético, algo que les encantaría hacer. No obstante, lo más aterrador de todo sería el hecho de que muchos de nosotros intentaríamos modificar nuestros genes en el momento en que la tecnología estuviera disponible. Los que nos neguemos podríamos encontrarnos cada vez más rezagados económica y socialmente, lo que crearía una dimensión verdaderamente nueva de los problemas existenciales. Por si sirve de algo, los recientes avances tecnológicos han demostrado que las altas esferas de la sociedad no están dispuestas a compartir el botín con el ciudadano medio. Esta falta de voluntad podría garantizar que la distópica cuarta revolución industrial con la que sueñan nunca llegue a producirse, lo que podría ser una buena noticia a fin de cuentas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, pulsa el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a otras personas a conocer los matices de la RBU, no dejes de compartir este vídeo con ellas. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.